Saludos y bendiciones para todos. Buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es el pastor José Pedraza y estoy contento de que semana tras semana, todos los lunes a las 6 de la tarde, usted nos acompañe en esta experiencia que en esta tercera temporada ha sido una experiencia súper enriquecedora. Hemos tenido conversaciones profundas con mentes privilegiadas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que están trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo desde la extensión de la iglesia en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Para mí es una bendición que usted nos acompañe y quiero animarle a que usted, sea parte de nuestra conversación comentando, que pueda darle like y suscribirse para que todas las semanas siga recibiendo el contenido que estamos preparando para usted. En esta ocasión nos encontramos desde el Centro de Investigación. Todavía tenemos secuestrado el Seminario Teológico de Puerto Rico. Ahora agarramos otra esquinita y nos encontramos en el Centro de Investigación del Seminario. Estamos súper contentos porque el Señor nos ha dado esta gran oportunidad de tener conversaciones edificantes que pueden aportar a la manera en la que nosotros, los que tenemos la fe anclada en Jesucristo, podemos articular nuestra fe. Quiero recordarle, como todas las semanas, que esta es una producción de Elevate Studios. En la parte inferior usted va a recibir información de la producción de este podcast. Stephanie Salcedo y el equipo de trabajo de Elevate son las personas que producen este contenido. Si usted maneja redes sociales, diseño de arte gráfico, videografía, fotografía, pues en la parte inferior de la pantalla hay un cintillo con la información de Stephanie y de Elevate para que usted pueda comunicarse. Igualmente, esta tercera temporada es una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico, y si usted es un pastor, un ministro, un líder laico y usted siente un llamado al estudio académico de las Escrituras, el Seminario Teológico de Puerto Rico es un lugar donde Dios está formando líderes y ministros competentes en un tiempo de tantos retos educacionales y tantos retos sociales. Igualmente, en la parte inferior de la pantalla usted recibe la información concerniente a los ofrecimientos académicos en programas de bachillerato, maestría y doctorado del Seminario Teológico de Puerto Rico. Habiendo dado todas las credenciales que corresponden a este episodio, en este episodio, en esta noche, tengo la bendición de que me acompaña un hombre de Dios, de quien me han hablado mucho, tengo que decirlo, pastor, me han hablado mucho acerca de usted, y tengo la bendición de que nos acompaña el doctor Javier Gómez, quien es superintendente u obispo de la Alianza Cristiana y Misionera, y también tiene un doctorado en ministerio en Gordon Conwell Seminary y una maestría en divinidades de Nyack Theological Seminary. Y quiero darle la bienvenida, pastor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por tenernos, de verdad. Es curioso porque hablamos de noche, pero estamos grabando de día. Y a veces se nos confunde el asunto, pero estamos contentos porque el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos aquí. Hoy vamos a tener una conversación bien interesante y primero, ¿verdad?, le agradezco la bendición que usted nos ha permitido de poder conversar con usted. Pero antes de entrar a hablar acerca del tema que nos corresponde para hoy, me gustaría que usted tomara un minuto para describirse a sí mismo, y si usted tuviera que describir a Javier Gómez, ¿quién es Javier Gómez como individuo, más allá de los roles y las funciones que desempeña? ¿Cómo se describe usted mismo? Sabes que hace tiempo no me hacen esa pregunta, ¿sí? Yo creo que es bien importante. Mi nombre es Javier, soy un hijo de Dios, lavado por su sangre. Siento pasión por estudiar, me encanta jugar baloncesto, ¿verdad? Soy fanático de caminar también, mi pasión principal es mi familia. Y siento otra vez un celo y un amor grande por la iglesia. Y quiero pensar que
que el Evangelio es mi paradigma para todo lo que pienso, hago, aconsejo y sirvo. Y todas estas otras cosas que hiciste referencia fueron regalos de Dios, oportunidades y herramientas para que Él pueda otra vez salirse con la suya en el mundo. Sí. Tremendo. Quiero aprovechar que usted está aquí para añadirle, nunca le añado preguntas más personales a las personas que invito, sin cruzar la línea, pero me gustaría hacerle esta pregunta, porque claro, hemos tenido la oportunidad de tener a pastores y profesores, doctores, etcétera, pero al tener sentado una persona que desarrolla la función del obispado y la supervisión de la iglesia, no quiero perder la oportunidad de preguntarle cuán difícil o cuán fácil, ¿verdad?, basado en su experiencia, es desarrollar la responsabilidad pastoral, ¿verdad?, en un tiempo como este. Porque una cosa es nosotros los que tenemos la función del cuidado de la doctrina y el pastorado desde el núcleo de la iglesia local, que eso definitivamente tiene un peso y una carga, pero nos encontramos en tiempos bien retantes y durante estas conversaciones hemos establecido con algunos de los otros profesores y pastores que nos han acompañado que la iglesia en Puerto Rico, y hablamos de Puerto Rico porque obviamente queremos contextualizar nuestras conversaciones, se encuentra en un dilema teológico tremendo. Nos encontramos en unos retos teológicos bastante significativos como iglesia y en una sociedad que está cambiando y que se está modernizando y que está aperturando tantas ideas que tristemente se han infiltrado en la iglesia. No puedo seguir hablando del tema sin preguntarle cómo se ve ese reto desde la función del obispo. ¿Cómo se ve eso desde ya no el que cuida una iglesia, sino el que está cuidando una organización eclesiástica? Eso es un reto bien complicado, no es tan difícil. ¿Usted cree que estamos haciendo una buena diligencia protectora con relación a la doctrina de la iglesia? ¿Cuáles son los retos que se ven desde la función del obispo en la iglesia, ¿verdad?, basado en lo que nos estamos encontrando hoy? Sí. Yo contestaría desde mi perspectiva que de pronto otro obispo podría plantear otras prioridades y otras experiencias, ¿verdad? Para mí el proceso primero es hacer la transición a darte cuenta del nuevo rol, que no es idéntico al pastor de una iglesia local. Yo fui pastor por 24 años en una iglesia local. Ahora soy pastor de una iglesia que no se reúne todas las semanas para escucharte, no los ves todo el tiempo. Quizás independientemente de la época, ya de por sí es un reto bien grande. Claro. Tratar de liderar algo sin casi tener presencia consistente. Imagínate si tú tuvieras una iglesia que un domingo va un grupo, el otro domingo va otro grupo completamente diferente y después va otro grupo. Es más retante. Entonces es más enfocar en ser alguien que cuida las juntas de gobierno o directivas de la iglesia, no solo el pastor. Tiene mucho que ver con manejo de conflictos, mucho que ver con modelar y mucho que ver también con ver sistemas y ver que eres una especie de creador de cultura. Creas ¿verdad? Eso fue de lo primero que Dios nos dio, crear un contexto otra vez. De estas son las cosas que nos van a distinguir, le llamamos con pruebas, los valores, ¿verdad? Carácter cristiano, oración, misión, poder, y cada uno tiene unas especificaciones. No obstante, quizás la cosa que más difícil es de la naturaleza del trabajo, del ministerio, del obispo, es que tú quieres pastorear a la iglesia, pero la gente tiende a ver la posición como de jefe. De ejecutivo. De un ejecutivo, de un administrador. Es como si no fuera iglesia. Lo ven como, incluso como alguien a quien ir cuando ya no tienes remedio, ¿verdad? Muchas veces los problemas llegan al obispo algo tarde. Entonces ser más proactivo y ser preventivo
y plantear otra vez, por ejemplo, un pastor que necesita tu ayuda, puede ser que se sienta intimidado o en peligro, porque si le digo esto, me pueden quitar mi trabajo. Sí, sí, sí. Esa es la implicación indirecta. Y este asunto, yo llegué y a la otra semana un obispo retirado de mucha experiencia me dijo, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Cómo te voy a llamar? Yo dije, pastor. Y ellos lo saben, ¿verdad? Mi gente, todos me dicen pastor. A veces bromeando porque saben que pulling my leg, me dicen jefe. Le dije, no, en una situación tuve que decirle a alguien, no puedes hacer esto. Y me dijo, ¿quién me lo está diciendo? ¿Mi jefe me lo está diciendo mi jefe? Y yo dije, no, te lo está diciendo tu pastor. Sí, 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 sí. Y en el contexto que estamos, pues ciertamente ser líder en cualquier faceta, también en una capacidad ministerial, es uno de los momentos más difíciles de la historia, el asunto de la polarización, división. Los Navy SEALs ellos son entrenados para trabajar en un área que le llaman VUCA, por sus siglas en inglés. En español sería VICA. Tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y son entrenados para servir en esa capacidad, en esos lugares, ¿verdad? Pues yo creo que estamos trabajando a nivel global en un momento VICA. Mark Sayers habla de transición, de que estamos en un gray zone, una zona gris. Las reglas de juego cambiaron, como tú has dicho, hay unos cambios bien grandes. Tú estabas acostumbrado a hacerlo de esta manera, ahora estás en el pasillo, ni siquiera ha llegado lo que va a ser, ni se ha ido del todo lo que era, estás en el medio. Uh-huh. Y liderar ahí es como tratar de liderar en un huracán, donde hay mucha gente ansiosa. Y la cosa más importante ahora mismo del obispo o del pastor, yo creo, es ser una presencia pastoral sin ansiedad. En un mundo lleno de ansiedad, donde todo el mundo es como una manada, que están huyéndole a un león de bueyes, ¿verdad? Huyendo. Pues entonces a veces el que termina dirigiendo es el que más ansiedad tiene. Claro. Por la naturaleza de la presión que ocupa, claro. Sí. Yo creo que eso es tremendo. Es tremendo porque definitivamente nosotros... de hecho, y tenía esta conversación con mi papá, que le hablé un poco de la experiencia pastoral de mi papá. Ajá. Y mi papá que dice que va de salida, ¿verdad? Porque se está preparando para el retiro. Ajá. En una de esas conversaciones me dijo, yo no sé qué yo haría si fuera yo el muchacho de 30 y pico de años levantando una iglesia ahora. Ajá. Porque los retos, ¿verdad? Ajá. Esto es la conversación que tengo yo con mi señor padre. Qué lindo. Los retos que tienen ustedes son tan diferentes a los retos que teníamos nosotros, que por alguna razón, y dice papi, no sé si es que me estoy poniendo viejo, pero por alguna razón yo me siento bien amedrentado por la época en la que se encuentra la iglesia ahora, comparado con la iglesia 50 años atrás. Y es muy sabio tu papá, porque el Timothy Keller planteaba, especialmente recién pasado COVID, 2021, 2022, que él con toda su... decía, yo no estoy bien contento de que no estoy al frente de una iglesia en Redeemer, allá donde él servía. Y otra vez, gente muy capaz que respeta y reconoce la diversidad de retos. Hay un autor que dice que es como si, por ejemplo, no es lo mismo jugar un partido de tenis, 2 jugadores, que jugar un partido de tenis, 4 jugadores. Uh-huh. Imagínate si tuvieras que jugar un partido de tenis con 30 jugadores a la vez en la misma cancha, donde no tienes un problema o 2 problemas, tienes 16 a la vez. Ese es el tiempo que estamos liderando. Y es fácil, humanamente hablando, que eso te abrume. Y por eso hace falta una profunda disciplina para liderar desde un centro sólido. Y esa es mi pasión. Cuando hago lo que hago, ser el primero que lidera es a mí, liderarme a mí. Uh-huh. Y estar consciente de que está pasando dentro de mí. Para entonces aprender a ser humano de nuevo y liderar como alguien que tiene tamaño humano y que sirve dependiendo del Señor y consciente de que vas a decepcionar a un montón de gente. Claro. Encontrar ese balance es un reto tremendo, sí. Porque en muchas ocasiones nosotros
fundamentamos nuestra identidad desde el hacer. Claro, justamente. Y de hecho, usted acaba de regresar de un tiempo de descanso y yo creo que es bien importante encontrar ese grounding point, ese punto de conexión, desde donde yo me reconecto con Dios desde la esencia de quién son y no desde lo que hago. Claro. Y acallo un poquito la voz del trabajo para contemplarlo a Él y ser transformado por pasar tiempo con Dios. Yo creo que eso es un reto tremendo porque en una sociedad donde estamos manejándolos al minuto, al segundo, donde cada vez la producción, el contenido, el trabajo, cada vez la gente tiene menos retención cognitiva, es un reto tremendo. Y encontrar ese espacio de descanso donde nosotros podamos regresar a la centralidad del Evangelio, quitarnos el chaleco del duri, del trabajo y poder recordar que al final del día nosotros debemos vernos como ovejas felices del rebaño del Señor y que nosotros estamos siendo igualmente pastoreados por Dios para dirigir. Es un reto desafiante, pero es parte de lo que nos lleva a ese, creo yo, a ese balance ¿verdad? De poder hacer, no solamente hacerlo, sino tratar de hacerlo bien para la gloria del Señor. Y a mí me bendice mucho estos tiempos de conversaciones que he tenido con los pastores, con los profesores, me ha bendecido mucho porque obviamente yo soy hijo de un pastor, pero cuando uno se pone los zapatos del pastor es diferente, ¿sí? Y este ha sido un tiempo de mucha edificación para mí y yo les agradezco muchísimo porque nos estén permitiendo la oportunidad de que lo que está ocurriendo en el seminario y lo que Dios está haciendo desde el seminario bendiga la vida de otras personas. Y que dejen de ver el seminario como el cementerio de la fe, que es como en muchas ocasiones se presenta, y comencemos a ver el seminario como una extensión de la iglesia local en el proceso de formación y de responsabilidad, ¿verdad? Con los que consideramos tener un llamado del Señor para la obra, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante. Si seguimos, pastor, vamos a seguir hablando de otro tema que no nos corresponde hoy. Pero hoy tenemos un tema asignado para hoy y es el tema de la creación y el pecado original. Este tema es un tema de esencia filosófica y es bien particular porque existen muchas opiniones con relación a esta idea, pero la iglesia tiene una postura muy clara acerca de esta idea. Pero obviamente en el mundo cambiante en el que nos encontramos existen muchas proposiciones ideológicas acerca de ese Dios y de la función creativa de ese Dios y todo eso. Si nosotros tuviéramos que comenzar estableciendo un marco, un framing desde donde pudiéramos comenzar nuestra conversación para hablar acerca de la creación y el pecado original del hombre, ¿cuál considera usted que son esos statements desde donde nosotros debiéramos comenzar nuestra conversación para comenzar a construir esta idea de Dios, ya no solamente como el ente regente de la creación, como el ente de soberanía, de poder y autoridad, sino ahora ese Dios como un Dios creativo y un Dios involucrándose en un proceso creativo? ¿Por dónde comenzamos para establecer el framing de esa conversación acerca de la creación? ¿Cuánto va a durar esto? Pues lo que podamos. No, yo no, ¿verdad? Yo hago el disclaimer que soy principalmente, sirvo como pastor, no me considero a mí mismo un teólogo con T mayúscula, aunque todos somos teólogos. Y sí, interesantemente, ¿verdad? Siempre pensamos en estas 4 áreas importantes: creación, caída, redención, restauración, ¿verdad? Y sin embargo, en la práctica, típicamente caemos en predicar el evangelio o anunciar el evangelio pastoral desde la caída.
Y quizás lo más que yo tendría que decir sobre este asunto es que necesitamos dar el Evangelio desde la creación, como creo yo implica la pregunta. Pues porque típicamente terminamos diciendo cosas como yo no valgo nada, yo no soy digno del amor de Dios, mira lo horrible que soy como pecador, cómo es que Dios me ama. Muchas de nuestras canciones son no entiendo por qué Dios me ama, pero me ama, etcétera. Y es quizás haciendo diciéndote que te des gracias a ti mismo de que la forma en que empezamos es una excelente forma de empezar, porque tiene que ver otra vez con cómo nos percibimos a nosotros mismos como hacedores, más que lo que somos, ¿verdad? Y este asunto de la salvación por obras está all over the place, no es solamente en el contexto religioso, evangélico, de la iglesia, ministerio. Cualquier persona, tú ven al hombre y tú ves si esa persona está tratando de salvarse a sí misma por sus obras. Salvarse no de ir al cielo cuando muera, sino de sentirse que vale, que es importante, que es digna, whatever, por medio de lo que hace. Entonces está todo el tiempo, por la culpa que siente, compensando con algún tipo de actividad que le haga sentirse, soy una buena persona, al final, ¿verdad? Así que muchas veces terminamos diciendo solamente el pecado, pecadores, y no entiendo, pero si empezamos a predicar el Evangelio desde la creación, empezamos a entender, wow, pues entonces hay algo aquí especial. Dios nos creó de esta manera, ¿verdad? Todo lo que hizo, solamente está el Creador y lo creado, pero fue bueno, digno. Y entonces esa manera de vernos como valgo si hago, ¿verdad? Soy si hago X o Y, o que la gente opine de mí X o Y. Y uno empieza a decir, no, mira, lo que soy y mi valor es un regalo. Yo valgo mucho, porque Dios me creó con ese valor. Me dio dignidad intrínseca, independientemente si soy una persona parapléjica que no puede recordar su nombre tirado en una cama. Esa persona tiene dignidad porque porta la imagen de Dios y fue creado con eso. Nosotros dignidad es algo que se gana, porque se hace de algo y se gana esa dignidad. Según el Evangelio no es así. Y el componente de haber sido creados con dignidad, con valor, como un acto de la voluntad y el deseo de Dios de hacerlo. No porque se sintiera solo, no porque él estuviera aburrido, sino porque él quiso compartir su gozo y su alegría. Por el puro afecto de su voluntad, es la frase que dice Pablo, nos creó, ¿verdad? Y nos llamó hacia sí mismo. Pues entonces crea una situación de wow, entonces, de hecho, muchas cosas que cantamos no las cantaríamos, porque de pronto podrías decir, ok, el que yo diga que soy digno del amor de Dios no significa que yo me gané ese amor. Es que él cree que yo valgo tanto, porque me dio ese valor él mismo al crearme, que al perderme movió cielo y tierra por recuperarme. Y en ese contexto, ¿verdad? Para mí la creación como algo que Dios hace, que es bueno, y es material la creación también, no es solamente espiritual, otra vez pensando en los ángeles como seres creados, pero cuando crea lo material, que en nosotros hay mucho gnosticismo todavía de esta idea de que lo material es malo, pues no, mira, es bien valioso, el cuerpo es valioso, es un instrumento dado por Dios. Creo que enriquece mucho nuestra experiencia de gozo y libertad y descanso, realizar que mi identidad y todo eso es un regalo desde el acto de la creación, que fue de por sí un acto de amor, que fue un acto que él quiso hacer. No sé si contesté. Sí, claro. Pero me resulta súper interesante porque yo creo que sí tenemos una elocución coja cuando hablamos acerca del Evangelio, porque sí, de hecho, y lo estoy analizando, y digo, caramba, es verdad. Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca del Evangelio, hablamos desde la caída y no hablamos acerca desde el aspecto creacional, donde Dios crea, especialmente, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la creación del hombre, a la imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Y tú no puedes apreciar ni valorar lo horrible que es el pecado
hasta que te das cuenta de que nos quitó. ¿Qué fue lo que se dañó, borró, manchó? Precisamente también la creación es lo que le da al pecado su matiz correcto. Entonces tú dices, wow, espérate, lo que costó, lo que dolió, el corazón que rompió, la relación que dañó, lo puro, lo bello, lo inocente, pues el pecado es horrible, porque nos quitó todo eso. Y entonces entender la redención es que nos quieren devolver eso. Sí. Y la restauración de todas las cosas es eso, otra vez, volver a esa... Entonces, para mí ha sido liberador, de hecho sanador, como parte de mi propia formación, discipulado cristiano, empezar a predicarme el evangelio a mí mismo desde la creación. Dice, sí, Javier, tú vales. Vales tanto que Dios envió a su Hijo por ti. O sea, y no es, no entiendo por qué hizo eso. Y sí, destacamos el amor, no me entiendan mal. Yo muchos años lo prediqué así. Pero me encontré casi que yo era parte de lo que estaba haciendo a la persona sentirse que no valía nada con el mismo evangelio que predicaba. Y decir, mira, si esto solo habla de la gloria del amor de Dios, tú eres una basura. Claro. Dice, no, tú no eres una basura, tú fuiste creado a imagen de Dios. Y el pecado es lo que quitó y manchó y dañó esto. Y eso ha sido, wow, espérate, muchachas, volvamos a predicar desde la creación. Y sí, eso no es hacer que tú te mereces nada en el sentido que te lo ganaste. Es un regalo y tu valor es un regalo. O sea, el evangelio comienza con que Dios te creó porque quiso hacerlo, cuando tú no tienes ninguna cosa que decir al respecto. O sea, el hijo mío, recién nacido, yo hubiera muerto por él. Yo dije la primera vez, mataría por él. Yo dije, no, eso no es suficiente, yo moriría por él. y ahí fue, wow. Y él no me ha dicho ni papá siquiera. Él llegó aquí porque yo tuve una relación amorosa con su mamá y soy loco con que está aquí, pero él no decidió, él no me dijo, viene acá, una experiencia como fruto del producto del amor, y yo estoy dispuesto a hacer todo por él, y él no ha hecho nada por mí. Entonces, yo no hago o no valgo por lo que hago, sino que todo es un regalo. Entonces, wow, la gente tiene que saber esto, ¿tú sabes? Entonces te apasiona. Eso en realidad es un mensaje súper contracultural. Sí. Súper contracultural. Porque nosotros vivimos en una sociedad que gira en torno al poder adquisitivo. Y desarrollar un discurso alrededor de la acquisition power lleva a la gente a precisamente autopercibirse desde el doing, desde el hacer. Sí. Y cuando nos relacionamos con Dios, la razón por la que se nos hace tan fácil desarrollar un evangelio meritorio por causa de las obras es porque la propia naturaleza del ser humano ya está orientada. Muy bien dicho, exactamente. A hacer y la para cultura, hacer. sí, las dos cosas, lo que acabas de decir y lo que dijiste ahorita, exactamente, la naturaleza y la cultura que está diciéndote tú vales si haces. Y el planteamiento es interesante porque ya no descansa en el hacer para hacer, sino ser para hacer. Se revierte entonces el discurso y el evangelio lo que propone es ese discurso contracultural de que ustedes no tienen que hacer algo para ser hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios, y por causa de esa identidad, entonces todo lo que emana de ustedes y todo lo que construyen ustedes como el resultado de una obra de gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, se vuelve un reflejo de la identidad que han recibido por gracia, y no es que se vuelve la construcción de esa identidad. Y eso es tremendo. Bien dicho. Y quizás como otra nota al cárcel, el propio pecado, ¿verdad? Pues terminamos haciendo parte de nuestra identidad. También a veces, ¿verdad? Yo no digo todo el mundo lo hace así, ¿verdad? Pero quizás yo mismo levanto la mano y digo, de alguna manera lo hice. Este asunto de confundir, hablando después de la creación, la caída, ¿verdad? Sí. Confundir la realidad de mi pecado con mi identidad. Y yo planteo, y aquí pues voy con mi primera herejía,
que mi condición pecaminosa no es mi identidad, es mi condición. Y Jesús no vino a salvar mi carne, por ejemplo. No vino a salvar mi condición pecaminosa, vino a librarme de eso. Pero a quien vino a salvar fue a mí. Y yo no soy idéntico a mi condición pecaminosa. Es mi condición. Y esa para mí es la tricky part. La parte Sí. no, pero tú estás diciendo que no, yo soy pecador. Pero es mi condición, no mi identidad. Y Él viene a salvarme, a mí. No, por ejemplo, por muchos años yo creo que fui testigo y cómplice de un discipulado de la carne, que era una especie de, vamos a bregar con el pecado de la gente y todo, bueno, vamos a enseñar a la gente a ser buena, ¿verdad? Y vamos a disipular la carne. Dice, no, la carne tú no la disipulas, la carne hay que crucificarla. Hay que morir a eso. Y entonces vienen los problemas. Bueno, ¿y qué es la carne? ¿Y quién soy yo? ¿Qué es la carne? ¿Hasta dónde llega la carne? ¿Solamente mi cuerpo? ¿Es una inclinación espiritual? Etcétera. Y a donde sea que aterrice el teólogo que sea que lo esté discutiendo, para mí la cosa pivotal no es mi identidad, es mi condición. Y como mía, pues está ahí 24/7 a la pa'l monte, ¿verdad? Y claro, tengo que morir a eso y nunca en ese sentido soy alguien que estoy en recuperación de ser esclavo de eso, ¿verdad? En el papel ya no soy esclavo del pecado al aceptar a Cristo como Salvador, pero mi condición pecaminosa sigue vigente y está ahí. Escuché a alguien ayer plantear que estaba con un obispo, con un grupo de la Iglesia Católica, un grupo de obispos y pastores, y los reúne en este cónclave y le dice que muchas cosas tenemos en común, ¿verdad? Pues todo el mundo está pensando que decir somos obispos, estamos a cargo de gente, dice somos ¿verdad? Hablamos a las espaldas de los demás, queremos que nos trate como si fuéramos mejores que los otros, y empezó a hablar de la condición pecaminosa de gente que está en el ministerio, ¿verdad? Y yo dije, wow, lo aplaudí, dije, wow, eso exactamente. No, la inclinación nuestra no puede ser que como pensamos que esa es nuestra identidad, pues tratar de disimularlo, ignorarlo. Y terminamos con gente que lleva 30, 40 años en la iglesia y no ha madurado, porque esas cosas básicas todavía están alando las cuerdas detrás de los títeres. Esta discusión de tema con relación a la creación y al pecado, obviamente son una parte fundamental dentro del discurso doctrinal de la iglesia. Precisamente por lo que usted menciona, pero me llama la atención que el enfoque con el que usted amplifica la conversación es bien interesante. Interesante en el sentido de que pareciera que dentro de nuestro discurso tiene más valía la atrocidad del pecado, y hemos puesto el aspecto creacional a la sombra del pecado, ¿sí? Como que le damos más importancia a lo horrible que es el pecado, que de hecho lo es. Pero me gustó mucho el hecho de que usted pudiera puntualizar este hecho de que el pecado es horrible por lo que nos quitó. Exacto. Por esa identidad que buscó opacar, por esa división, ese puente que quiso crear, esa muralla que quiso crear el pecado entre Dios y el hombre, y cómo nos quiso arrancar de nuestro diseño original, de nosotros poder coexistir con Dios. Y quizás de lo filosófico a lo práctico, pues las implicaciones de esa pérdida y cómo el mundo en el que vivimos, y quizás la forma en que me gusta plantearlo a veces es que nos deshumanizó. O sea, que el pecado nos deshumanizó. O sea, nos hizo menos que humanos en varias dimensiones. Y una de ellas es que ya yo no sé ser humano. Estoy tratando de ser más de lo que soy. Estoy tratando de estar a cargo de algo que solamente Dios debería estar a cargo.
solamente Dios puede estar a cargo. Entonces no es como que Dios me está limitando, es que Él quiere que florezca en una experiencia de este humano que alcanza todo su potencial. Y no es tratando de ser lo que no es. Uh-huh. No es explotándose a sí mismo, que es lo que decíamos ahorita de esta cultura. Es una cultura explotadora. Vivimos en una época, ahora mismo la explotación más grande es de tu atención y la mía. Somos, como dijo alguien, el producto. Y el dinero corriente ahora es nuestra atención. Entonces nos están explotando como buenos esclavos. Y no nos damos ni cuenta. Y no estoy hablando de una teoría de conspiración ahora, como están de moda. Es que nos ha deshumanizado el pecado y vivimos en este contexto. John Stott decía que es por eso que cuando entras al cine, pagas y no es suficiente con que te den el boleto. Después, más adelante, alguien tiene que pedirte el boleto de nuevo y picarlo. Y si sales para el baño, más vale que enseñes la mitad que usaste para que te dejen entrar de nuevo. Porque el pecado ha hecho eso. Tenemos que tener oficiales de la ley, no solo legisladores, para que se aseguren. Y después de todo eso, como quiera, cuando vas a abrir una cuenta de banco, tienes que llevar un montón de documentos que prueben que tú eres quien tú dices que eres, porque no creen en ti. Porque hay tanta maldad, tanta desconfianza, y no nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está completamente saturado de que aquí nadie puede confiar en nadie. Y la persona que quizás más parezca correcta, íntegra, de ese que más debes cuidarte. Ese es el que toca a los niños en la iglesia. Ese es el sacerdote, el pastor, que abusa de su autoridad. Entonces, este asunto por un lado autoexplotador, porque estás tratando de ser más de lo que eres, y al mismo tiempo tengamos miedo unos de otros, porque esta gente es terrible. Eso no es el mundo que Dios soñó. Y sin embargo es el único que conocemos. Y entonces, para mí, parte de lo que es la ¿verdad? Creación, y después tocarán los otros temas, pero de redención, ¿verdad? Es este asunto de volver a ser humanos, de aprender a ser humanos de nuevo. Y creo que Jesús no solamente nos lleva al cielo cuando moramos, sino que también nos enseña cómo ser humanos de nuevo. Y es rico ser humano, o sea, ayer yo estaba con mi psicólogo, y otra vez eso es parte porque soy humano, tengo tamaño humano. Y él me dijo, ¿cómo te sientes después de la sabática? Y yo le dije, bueno, yo creo que estoy entre 80 y 85%. ¿Y qué hace falta para llegar a ese otro 15%, 20%? Me dijo, fíjate, irónicamente yo creo que lo más que yo ahora mismo tengo como meta es estar contento con ese 80 o 85%. Que no voy a llegar a 100, está bien. Y menos ahora, tengo 56 años, pues, ya estoy sintiendo los huesos cuando juego baloncesto. A veces me levanto y tengo entumidos los brazos. Ok, yo no voy a ponerme más joven. Soy humano, es normal. Y el regalo de poder ser humano y de no ser el proveedor de mi familia, mi proveedor es Dios. Si yo me tiro encima todas las mentiras que la gente me está diciendo. Entonces el pecado es tricky. A veces somos también muy como evangélicos, se nos formó mucho como si fuera todo puramente doctrina, que sabemos, y casi como si tenemos que saber la respuesta correcta al examen para que nos dejen entrar. Y dicen, no, mucho más que eso, es una fe que se encarna, ¿verdad? Embodied, y mucho de ese componente ahora la neurocirugía, los neurólogos y toda esta gente están descubriendo 20 cosas y yo digo, bueno, es que nuestra fe incluye que el pecado precisamente afectó todo, relaciones, cuerpo, psicología, espíritu, pero en los cristianos como que era solo espíritu, ¿verdad? Y otra vez este asunto de qué es ser humano, pues incluye todo, ¿verdad? Y somos hijos de la Ilustración, donde tenemos las mismas disciplinas se dividían, ¿verdad? El neurólogo, el cardiólogo, el que brega con esto. Y ahora ellos están diciendo, muchachos, nos equivocamos, el ser humano tú no puedes separar en pedazos, tienes que tenerlo juntos para que sea coherente lo que estamos, porque, ¿verdad? Entonces el psicólogo o el que está bregando con el internista, tenemos que incorporarlo todo, porque el ser humano está complejo, ¿verdad? Claro. Yo creo que uno de los retos que yo he encontrado dentro de la pastoral ha sido construir una fotografía para la gente de que el ser humano tiene una entereza ontológica. Ajá. El ser humano es
la complejidad de un montón de cosas. Ajá. No es una cosa más que la otra. Ajá. Y como pastor construir ese discurso de tan importante es tu espiritualidad desde la práctica litúrgica como tu ejercicio como papá, como tu descanso como individuo, como el balance de tus emociones. Inclusive creo que ese es un discurso que muchas personas lo pudieran interpretar como un discurso psicológico motivacional. Casi humanista, podría decir. Sí. Y la realidad es que es muy difícil, por no usar el imperativo de imposible, ¿verdad? Sí. Lograr un buen ejercicio de cuidado, ¿verdad? Sacando la ecuación de que el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas posibles, ¿no? Claro, pero para mí, como individuo, es bien difícil poder guiar a alguien en un proceso de avance, de mejoría, de sanidad, de recuperación, de sana espiritualidad, a menos de que las personas no entiendan que esto de lo que hablamos es una pequeña parte de un gran todo. Ajá. Y si nosotros no ejecutamos una espiritualidad saludable que atienda la complejidad de quien uno es en muchas áreas, siempre vamos a tener un proceso estancado, donde vamos a caminar 2 millas y nos vamos a tener que detener porque el proceso no va a poder avanzar. Dos cosas diría sobre eso. Amén. Y que los pastores, ¿verdad? Y aquellos sirviendo en cualquier capacidad de discipulado, formación, liderazgo, se den mucha gracia a ellos mismos. Alguien dijo que sacar a Israel de Egipto tomó, qué sé yo, unos días, unas semanas, pero sacar a Egipto de Israel tomó años. Y yo creo que de eso que estamos hablando, de la realidad de que esto va a tomar quizás 1 o 2 generaciones. Y está bien. Y especialmente saber que la gente ve la luz en diferentes momentos. Y tú puedes, como un predicador en tu iglesia, de aquí a 15 años, predicaste 20 años, ¿verdad? Y tú pues, tienes una expectativa de que ha habido todo no es fácil de medir, pero de pronto llega alguien que tú invitas y predicas y ya te pasó, y dice algo y la gente, wow, pastor, escuchó lo que dijo. Y yo 15 años diciéndolo, 5 años diciéndolo, 20 años diciéndolo. Que también la gente no oye a veces, y eso para mí fue recurrente, el darme gracias a mí mismo, decirme, no te canses de hacer el bien, sigue haciéndolo, a su tiempo cosecharás. Pero ese tiempo puede ser quizás los hijos de los hijos, y está bien. No es como normalizarlo, ¿verdad? Es tener una expectativa realista, porque si tenemos estas expectativas... Yo tengo 56 años, 32 en el ministerio, todavía soy un idealista. Todavía me duele mucho ser decepcionado por gente que confiaba, ser traicionado, encontrar pecado en lugares donde tú deberías ver gente madura. Pero sigo siendo idealista, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mis expectativas no son idealistas. Tengo expectativas un poco más realistas. Y creo que por eso, con la gracia de Dios, espero terminar bien. Porque de lo contrario, entras en cinismo. Claro. Esto no va para ningún lado. Te mataste, mira lo que pasó. La gente no está escuchando. No, mira, yo tengo agencia, pero yo no tengo tu agencia. Si tú estás guiando un carro en la calle y yo estoy guiando el mío, yo no puedo guiar el tuyo. Lo intentamos. Todo el mundo está tratando de guiar el carro del otro. Sí. Pero eso es ser más que humano. Eso es tratar de... Y de momento usted sabe que yo voy a guiar el mío lo mejor que pueda y voy a tener cuidado de que cómo está guiando ¿verdad? Y le saco el cuerpo. Pero una y otra vez me digo, mi agencia es esta. Tengo que diferenciarme. La persona tiene que tomar su decisión y tiene que accionar. Para mí queda muy claro dentro de la elocución de la iglesia que, porque es parte recurrente de la predicación de la iglesia, cuando nosotros tomamos tiempo para puntualizar y hablar acerca del pecado y lo nocivo de él, y yo creo que durante todas estas conversaciones que hemos tenido hemos construido desde ahí, pero ya que me gusta la practicidad de su percepción, me gustaría entonces preguntarle cómo se ve el concepto
creacional desde la restauración del hombre. O sea, ya entendiendo que el hombre pierde esa imagen, esa identidad por causa del pecado, y nosotros por la bendita misericordia de Dios la recuperamos en Cristo Jesús, y por medio del lavamiento de la sangre del Cordero nosotros somos restaurados ahora a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y nos presentamos como sin mancha y sin arrugas, justificados por la fe. Eso es parte del discurso de lo que hablamos todo el tiempo de la justificación por la gracia, etcétera. Sí. Pero nos quedamos cojos otra vez en el tema de esa restauración, en ese diseño creacional de Dios. Ya cuando nosotros somos restaurados, ¿cómo se ve esa restauración de nuestra identidad en Cristo ahora desde el aspecto de esa identidad creacional? Porque hablamos de Dios como creador, pero obviamos el hecho de que nosotros somos invitados a una experiencia creacional cuando nosotros somos restaurados a una vida en Cristo, ¿sí? Y que nosotros tenemos, no sé si utilizar la palabra la responsabilidad, o tenemos el privilegio, la invitación de nosotros entonces desarrollar una conciencia de que como nosotros estamos ahora restaurados a una nueva identidad en Cristo, nosotros estamos también siendo invitados a construir o a participar de ese proceso de construcción. Entiendo. Que, no sé si me entiende la línea por donde estoy llevando la idea. Estaba bien pendiente y creo que sí, que yo la caché. Sí. ¿Verdad? La creación no es... De nuevo, es bien fácil, ¿cómo lo digo? Hay veces que para el pez es bien difícil darse cuenta de que está mojado. Dicen, ¿qué es el agua? Dicen, ¿cómo que qué es el agua? Entonces mucho de nuestra propia experiencia es darnos cuenta de nuestras propias miopías y nuestros propios puntos ciegos y cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces, de pronto tú dices, creación, pues mucho de nuestra forma de ver el mundo es descartiana, somos de Descartes, venimos el individuo, somos un cerebro en un palito, ¿verdad? Y todo se vuelve puramente contenido, información, si sé algo, y nosotros somos mucho más que eso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cuestión del individualismo que vivimos, ¿verdad? Entonces hay un componente demasiado individual en nuestro evangelismo. Y has tocado una fibra importante porque has dicho que esto tiene que el evangelio tiene que ver con todo, es como lo decimos nosotros ¿verdad? En nuestros valores. Decimos que el evangelio tiene que ver con todo, no es solamente con todo lo importante que eso es. O sea, lo más importante, la realidad de una vida eterna, viviendo en el reino manifestado completamente, que ha venido del todo, ¿verdad? En la escatología, al final de los tiempos. Que incluso no terminamos en el cielo, terminamos en la nueva tierra. Pero para mí eso es súper importante, o sea, terminamos en una nueva tierra. Eso manda un mensaje tremendo. Nosotros siempre el cielo. Digo, la gente está chévere, pero de hecho muchos de nuestros himnos terminan en el cielo. Digo, no, hay que seguir, termina en la nueva tierra. Y nuestros cuerpos son importantes, por eso resucitamos. Y uno de los elementos, ¿verdad?, que has planteado, por ejemplo, lo resumo así, relacionado con la creación, caída y restauración, etcétera, es algo que le llaman el mandato cultural. Que otra vez Dios nos crea y nos da una asignación. Somos la postura, el portador de imagen es como, dicen algunos que es como la idea del emperador que ponía imágenes suyas en todas las partes del imperio para que la gente tuviera el emperador presente por ver su imagen. Bueno, nosotros somos imágenes que nos movemos del verdadero emperador. Y nos dio una asignación de ser corregentes con él. Y nos puso en un contexto idóneo para participar de la administración y del reino de lo que él está haciendo. No como reinos individuales, sino como representantes de él. Y ese mandato cultural para mí es interesante porque, por ejemplo, Dios nos dio la materia prima y nos dijo, hagan un buen bizcocho. Construyan un edificio, creen cultura, escriban, tomen letras y formen una composición musical. Y hay algo ahí que da gloria a Él, apunta a Él.
Y ese mandato cultural es parte, yo creo, de lo que como iglesia estamos llamados a ser parte de esta realidad de la vida nueva en Cristo. Hay un autor que se llama Eugene Peterson, que deben haber conocido, ¿verdad? Escribe The Message y otras muchas cosas bien buenas. Y él toma la imagen, creo que fue Charles Finney, uno de estos predicadores bien famosos, que tenía carpas de evangelismo, ¿verdad? Y iba por todos los Estados Unidos y por partes del mundo. Entonces él creó en las carpas ponía las sillas y en el pasillo pues lo llenaba de viruta, ¿verdad? Y siempre que iban, eso era parte del asunto. Tanto fue así la práctica que él llegó a convertirse en alguien que al hacer el llamado al altar para aceptar a Jesús como Salvador decía, toma el camino de la viruta. Ese era el llamado. Vamos, esta noche, ven, toma el camino de la viruta, pasa acá y vas a recibir. Entonces empezó a decir esta frase, toma el camino de la viruta, sal de aquí, sé golpeado por un Mack Truck y voy al cielo directo. Y yo creo que eso recoge, dice Peterson, y estoy de acuerdo con él, mucho del reduccionismo nuestro en la evangelización. Ok, acepta a Jesús, come el camino de la viruta, hacer por ahí y los preparamos para morir, pero no los preparamos para vivir. Entonces, Jesús nos enseñó cómo vivir. El Sermón del Monte es clásico, ¿verdad? Entonces, de pronto, matrimonio, sexo, finanzas, relación con el gobierno, relaciones internacionales, todo eso es parte de una... ¿Cómo querría Dios que corriera el mundo? Y nosotros no creamos el reino, ahora mismo vienen las elecciones por ahí, nosotros no creamos el reino, nosotros no somos el reino, pero sí somos una señal del reino. Lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabajando. Y sí es parcialmente todavía, no es, ¿verdad? Pero debe haber más en nosotros esa victoria sobre el pecado que toque, ¿verdad? Todo. Hay un autor que escribe un libro que se llama Pecados Respetuosos. Y es que, como otra vez, reducimos todo. Entonces, pues hay unos pecados que como que más o menos, esto no, pero hay un montón de cosas que nosotros estamos demasiado vergonzosos, pero ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque son respetuosos, son respetables. De hecho, bueno, si me dan cuerda, pero es realizar que puede ser más esquivo, darnos cuenta de siquiera que estamos pecando, ¿verdad? Ahorita nos pediste que oráramos y empezamos a orar, ¿verdad? Antes del episodio, y yo dije, bueno, Señor, dirígeme. Y claramente fue, ok, yo estoy vulnerable aquí a querer lucir mejor de lo que soy. O sea, yo estoy vulnerable aquí a querer tratar de impresionar a la gente. Es una forma bien sutil de pecar. Claro. Y máxime si la gente empieza a darte premios por eso. Y te suben y te dan una posición de obispo y después de tocarle la otra. Y ay, Dios mío. Y de pronto Señor, muéstrame la forma en que te estoy lastimando y ofendiendo que ni cuenta me doy, ¿verdad? Y no porque tengo una obsesión de autocastigarme, autoflagelarme. No, yo quiero ser humano. Estoy aprendiendo a hacerlo. Y eso tiene todo que ver con el Evangelio y con paz, libertad. Pablo dice que el reino no tiene que ver con comida ni bebida, sino con libertad, con poder, con paz. En estos meses, dentro de la iglesia que pastoreo, he estado desarrollando una serie de predicación enfocada en la eclesiología práctica. Hablando, y claro, puede sonar simplista, pero le puse por tema Juntos Mejor. Uh-huh. Y estoy hablando acerca de ese proceso de vivir la vida de iglesia. Y creo que el Espíritu Santo comenzó a ministrar a mi corazón acerca de esa idea de que nosotros, como estamos enfocando a la gente todo el tiempo en el concepto de la eternidad trascendente, porque me he vuelto ahí bien terminológico explicándole a la gente que la eternidad se comienza a experimentar en la tierra cuando nosotros somos lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, pero nos enfocamos tanto en el discurso de la eternidad trascendente que a la gente se le olvida vivir.
Y de hecho, uno de los fenómenos que ha transitado en la iglesia por generaciones ha sido que nuestra esperanza gloriosa del retorno de Jesucristo, la mala articulación de ello ha llevado a algunos sectores de la iglesia en momentos neurálgicos de la historia a robarle a la gente la esperanza de vivir el evangelio y vivir en la tierra con la idea de construir una vida que dé gloria a Dios, ¿verdad? Sí, porque como siempre, escapista. claro, porque como siempre estamos mirando la eternidad trascendente, que de hecho esa es la esperanza gloriosa de la iglesia, el retorno de Jesucristo. Claro. Y eso no significa que nosotros hemos perdido la esperanza o hemos cambiado de opinión teológica al respecto. Claro que no. Pero se nos olvida, y me gustó eso, se nos olvida enseñar a la gente a vivir. Y volvemos tan compleja la elocución de la idea que le robamos la esperanza a la gente. Y en un tiempo tan complicado en el que nos encontramos con unos retos sociales como lo es la política en la que nos encontramos, es bien interesante porque estamos todo el tiempo pensando en el micromundo de la iglesia y se nos olvida que la iglesia tiene una responsabilidad social con el mundo. Profética. Y esa responsabilidad con el mundo es una responsabilidad creacional. Y me gustó porque hablaba, dentro de esas conversaciones, hablaba con el doctor Ramón Meléndez acerca de la encarnación. Y adicional a que el doctor Ramón es una máquina, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Disfruté de mi conversación con él de una manera increíble. La manera en la que él habló acerca de la visión encarnacional fue exquisita, porque está hablando nosotros hablamos de la encarnación de Cristo, pero se nos olvida que nosotros tenemos que encarnar el evangelio y que tenemos que encarnar esas evidencias de la gracia de Dios y tenemos que vivir un evangelio encarnacional. Y la manera en la que lo construyó fue increíble. Comenzando para nuestro propio bien. O sea, si tú no eres un buen ejemplo del producto que estás vendiendo, pues nadie lo va a comprar. Pero quisiera utilizar esos dos elementos para que pudiéramos hablar un poco de cuáles son aquellas cosas. Quizás si nos pusiéramos a hacer una lista, pudiéramos estar aquí, no sé, 10,000 episodios hablando de una lista de cosas. Pero ya mirándolo desde de cómo lo transitamos, de la experiencia litúrgica dentro de nuestro servicio a la vida de la gente, ¿cómo nosotros podemos llevar a la iglesia a ser consciente de cuán importante es que nosotros podamos vivir esa fe encarnacional, esa fe creativa? Porque y esto lo he estado desarrollando dentro de esta serie, no es la iglesia. Es la iglesia, es tu negocio, es tu trabajo, son tus vecinos, son tus círculos de influencia, son tus amistades. Vivir una vida cristiana no es levantar las manos en la iglesia, es ser buen papá, buen compañero de trabajo, es ser un buen vecino. Y esa es la manera en la que yo puedo ver ese aspecto creacional y encarnacional tomando lugar dentro de mi vida diaria. Porque ya no es solamente la idea de que yo he recibido la bondad de Dios por medio de su gracia para yo vivir una vida para la gloria de Dios. Ahora es cómo yo entro en una experiencia contemplativa que me lleve a mí a ser intencional construyendo esa vida que honra a Dios. Que le testifica a la gente de la salvación que yo he recibido. Cómo yo construyo esa vida, cómo yo construyo ese matrimonio que no se vuelve un ente de admiración hacia mí, se vuelve un ente de gloria a Dios. Cómo yo construyo esas relaciones de familia que no son perfectas, pero no hablan del buen tipo que yo soy, hablan de lo bueno que Dios ha sido conmigo. Cómo nosotros como iglesia podemos desarrollar o podemos aportar a que la gente pueda abrazar esta idea de, mira,
esa restauración que hemos recibido en la cruz no solamente nos dio estos regalos que son maravillosos, también nos entregó una invitación para nosotros participar de una construcción de vida que lleve gloria al Señor. Pero a veces es bien complicado porque nos enfocamos en lo eclesiológico y se nos olvida decirle a la gente que esa restauración también nos invita a construir, a crear vida, a crear matrimonios, a levantar hijos, a desarrollar carreras profesionales que terminan dándole gloria a Dios por la obra que ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros construir esa importancia en la vida de nuestros congregantes, de las personas que escuchan nuestro discurso, nuestro sermón en la iglesia? Sí, la respuesta es compleja, o sea, puede ser multifacética. Solo plantearía que alguien debe empezar a hacerlo, ¿verdad? Y la gente aprende más y cambia más por ver a alguien hacer algo que por solo que se le diga algo, ¿verdad? ¿Verdad? Dar 2 pasos hacia atrás y empezar a mirar un poquito más de cerca la cultura donde estamos, nuestra cultura de iglesia, lo que hemos heredado, y nos paramos sobre los hombros de gente de Dios antes que nosotros. De ninguna manera esto puede interpretarse como un rechazo a eso, ¿verdad? Quizás es un regreso a mucho de eso. Había una experiencia de transformación real en la gente que Dios empezó a llamar a sí mismo en Puerto Rico, por ejemplo, hace más de 100 años, que fueron tocadas y cambiadas, y para ellos la experiencia era mucho más que ir al cielo cuando murieran. O sea, habían cambios, gente adicta, alcohólica que golpeaban a su mujer, empezaron a ser buenos esposos, empezaron a ser gente que trabajaba y ganaba dinero y daba con generosidad, etcétera, ¿verdad? Y de pronto eso puede haberse perdido un poco, y tenemos más un tipo de cultura religiosa, tradición evangélica, y no una transformación, un encuentro de frente con este evangelio que lo toca todo y que cambiaba a la gente sin tener que darle un demasiado proceso largo. Pero, ¿verdad? Yo respeto y realizo que estoy sobre los hombros de un montón de gente, y cuando leo a veces historias de esa gente de hace 100 años y con 80, 70 años, digo, wow, esos avivamientos. Tú dices, wow, esa gente, claramente ellos entendían que esto tocaba a todo, o sea, y se cerraban los bares, tenían toda esta experiencia social a raíz de que una persona y enseguida sus hijos, que lo están viendo cambiando cómo habla con su esposa, etcétera, era mucho más que está en la lista de miembros y va para el cielo si muere. Hay una frase que usan los reformadores que hicieron famosa, que era corandeo, ante la faz de Dios. Entonces, para ellos esta vida cristiana era corandeo. Cuando lavo el carro, cuando estoy fregando los platos, cuando cocino, esto es como para si Jesús mismo fuera a comerse esta comida. Entonces el mandato cultural en cualquiera de sus expresiones, ¿verdad? Pues de pronto lo toca todo, ¿verdad? Las canciones que escribo, los artistas, que de pronto tú puedes tener artistas cristianos escribiendo canciones que no son solamente Jesucristo viene, pueden ser canciones que también apuntan otra vez a cómo Dios quiere que sea la vida en sociedad. ¿Cuál es el plan de Dios, el ideal de Dios? Romanos, cuando el famoso pasaje que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pues ahí no está hablando de aprender algo nuevo, de nuevo contenido, ahí está hablando principalmente de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en sociedad. ¿Cómo se ve esto? Creo que es N.T. Wright dice que el reino de Dios es cómo se vería el mundo si Dios corriera el show. C.S. Lewis dice algo como apunta a la tierra y no le darás al cielo. Apunta al cielo y le darás a los dos, ¿verdad? Quiere decir que para él la experiencia de la fe y del evangelio y de la comunión con Dios no era un escapismo de la tierra, sino que hacía que él fuera relevante para la necesidad de la tierra. Y mucha de la acusación más grande que hay de la gente que está fuera de la iglesia es que la iglesia es irrelevante. Y en muchos sentidos tienen razón.
porque la práctica ha sido de irrelevancia. Por ejemplo, la política, nos escapamos, nos desentendemos completamente y nos sentamos, como tú dijiste, en nuestro círculo acá y nos divorciamos del mundo. O, y digo esto, y quizás ahora el podcast no va a salir, creamos un partido político. Yo creo que ¿verdad? Y mi postura es que debemos ser gente que es profeta. Alguien ha dicho que somos el árbitro. No jugamos para ninguno de los ¿cómo es? No somos de los equipos en este partido no somos de ningún equipo, somos los árbitros de esto, ¿verdad? Y me reto a mí mismo, ¿verdad? Yo a veces cuando preguntaste ahorita estos retos de ser el obispo, pues a veces digo, Dios mío, ¿qué cosas debo hacer que no me estoy dando cuenta que debo hacer? Y tengo una voz, tengo una oportunidad tremenda aquí, pues a veces hemos puesto cosas en Nuevo Día o en otro periódico, como diciendo, hey, hay que decir algo aquí ahora. No, yo no voy a decir algo sobre cada asunto, porque si no, no tengo ni vida. Pero hay que decir unas cosas y hacerlas como profeta. Cuando la iglesia se mezcla y confunde, desentendiéndose de la situación o enredándose tanto que deja de ser lo que es, pues el mundo se pierde de algo único. Hablando con el doctor Fernando Sí. González, estábamos hablando de eclesiología y me gustó la manera en la que él describió lo que la iglesia es. Claro, sin contar que su profundidad cognitiva desarrolló un marco bien amplio, sí, y súper profundo, sí, pero sin ser reduccionista, sí, sino que puntualizando algo que dijo, él dijo, si yo tuviera que definir la iglesia, uh-huh, la iglesia es el lugar donde el cielo toca la tierra. Uh-huh. Y el hecho de que todos han hecho un énfasis importante acerca de la intención que tiene Dios con conectarnos con lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Y que la iglesia no se vuelve un ente desconectado de eso, sino sí, que la iglesia se vuelve un ente colaborador. Uh-huh. Yo creo que nos lleva a un reto increíble como iglesia. Porque si nosotros como iglesia entendemos que tenemos una invitación y que el mundo nos pone una demanda. Quizás Dios no nos pone la demanda y Dios lo que nos hace es una invitación. Pero el mundo tiene una idea de cómo se ve la vida de una iglesia poderosa en la sociedad. Que quizá hoy los que conocen un poco más o tienen algunos estudios académicos o los que tienen algún tipo de experiencia puedan menospreciar la falta de conocimiento de las generaciones que nos preceden en alguna área. Sí. Pero sí, la realidad es que por la bendita misericordia y gracia del Señor, uh-huh, la obra del Espíritu Santo en las generaciones que nos han precedido, uh-huh, han hecho muy evidente, uh-huh, cómo se ve la iglesia, cómo se ve a nivel social una iglesia poderosa, un grupo de extraños lavados por la sangre del Cordero, hechos familia por medio de la gracia, y cómo comienza esa gente a construir. ¿Cómo no se matan entre ellos? O sea, son tan diferentes. ¿Cómo es que pueden siquiera sentarse juntos? O sea, la mera existencia de la iglesia, cuando funciona bien, es un milagro. La gente no la puede... Dice, Dios existe. Dios tiene que existir porque estos tipos, mira, necesitamos más eso. Bien dicho, pastor. Y creo que tenemos un reto en las manos maravilloso, sí, que nos da espacio para nosotros contemplar, uh-huh, cómo nosotros podemos infundir esperanza en el ahora sin robar la esperanza escatológica, uh-huh, sin desconectarnos, claro, de la esperanza del futuro. Claro. ¿Cómo podemos infundir esperanza en el ahora para que en medio... Vi un reportaje en el día de ayer que decía que Puerto Rico se une a Haití como uno de los países con la economía más decreciente de la última década. Wow. Y cuando nosotros miramos eso a nivel sociológico, uh-huh, que los economistas estén comparando a la economía decreciente de Puerto Rico con la de Haití, que nosotros consideramos que es, uh-huh, el pedacito de tierra más pobre que tenemos
dentro de la cercanía inmediata que ocupa nuestra isla, es un panorama tremendo, un panorama duro. ¿Cómo nosotros podemos construir esperanza? Desde ahí, creo que es el llamado de Dios a la iglesia. Pero quisiera extenderle esa pregunta, ya más bien quizá como un consejo a mí, como pastor, desde su percepción, desde la humildad de su opinión, ¿no? A los pastores que quizás desarrollan su función pastoral desde su liderazgo. Lo que voy a decir quizás no les va a gustar. No porque los pone mala luz, sino porque va a ser bien difícil de hacer. Quizás tiene algo que ver, no me atrevo a decir que esta es la respuesta, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con empezar a decepcionar a un montón de gente. Va a tener que decir, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo y cómo? Y empezar a salirnos de los libretos. Se nos ponen muchos libretos, la gente tiene unas expectativas y es así que se hace, etcétera. Entonces, de pronto ser alguien que empieza por ejemplo, es más fácil decirle a la gente, vamos a hacer discipulada, bueno, pues vamos a dar una clase bíblica que va a ser de tal hora a tal hora y va a ser aquí. Y la gente, pues, ok, ¿quién va a hacer eso? Bueno, yo ni siquiera voy a discipular a nadie, yo voy a pedirle al pastor que lo haga y lo que va a hacer es transmisión de contenido y lo va a hacer en esta hora y yo voy a invitar a la gente para que venga a esto. Versus, ¿verdad? Y entiendo por qué pasa, versus empezar a uno mismo a hacerlo y quizá con 2 o 3 que sigan a uno, porque todo cambio es como una curva Bell, y al principio hay gente que tiene early adopters, pero hay gente que incluso se va de la iglesia, un buen grupo se va a ir. Y es este asunto de, ven a estar conmigo, ven a mi casa, ¿verdad? Y que salga para empezar del templo. Y si algo aprendimos con María y con COVID es que no necesitamos el templo para nada casi. Vénganse, salvo quizás para una reunión de celebración, para recordarle a la gente que no está loco por tratar de vivir el reino de Dios. y enviarlos a todos a una comisión. Algunos están presidiendo juntas de vecinos, algunos son abogados, algunos son maestros de escuela, algunos son contratistas. Salgan a la misión. Esta no es la misión es allá afuera. Aquí estamos recogiendo energía como un medio tiempo, dijo alguien. El juego es allá afuera, aquí estamos en medio tiempo. Y sí, invita, aquí no se enseña, que alguien te vea como tú eres con tu esposa. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque es más fácil y menos intimidante que nadie me vea, que nadie venga a estar conmigo. Es mucho más fácil mostrarnos con este personaje con el que nos presentamos al mundo, que está cool and clean, ¿verdad? Y que más o menos manipulo mi imagen, porque tengo vergüenza de que la gente me conozca, porque aunque digo que Jesús me justificó y que su perfecto desempeño ha sido acreditado a mi favor, no lo creo. En el fondo sigo creyendo que yo tengo que justificarme a mí mismo. Pues entonces, en muchos sentidos, lo que necesitamos es un avivamiento. ¿Y cuándo es que el avivamiento comienza? Como dijo alguien, no me acuerdo quién fue, pero no es mío, cuando los cristianos empezamos a convertirnos. Y empezamos a creer el evangelio, ¿verdad? Sin menospreciar, ¿verdad? Yo no estoy generalizando lo que es todo el mundo. Pero yo creo que Dios está dándonos destello. Ahí tenemos lo que pasó con los jóvenes estudiantes allá arriba en este estudiante de Asbury Theological Seminary, ¿verdad? Una generación completa por unos 14, 15 días teniendo una experiencia con Dios donde era sencillamente paz, tranquilidad. Una generación que está... y en otras partes del mundo yo oigo mucho, ¿verdad? Y estoy viendo que Dios se está moviendo. Y es como una invitación, ¿verdad? Como yo creo hizo desde siempre a sus primeros discípulos, a nosotros también. Ven a estar conmigo primero. Y de ahí, pues, te voy a enviar a echar fuera demonios y a encarnar el evangelio, ¿cómo es? El reino, ¿verdad? Vivirlo. A decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Tú sabes que los discípulos iban a la gente de 2 en 2 a decir eso. Así que por un lado, puede ser empezar a decepcionar a mucha gente para hacer como Jesús, que lo hizo, mucho. Cada rato Jesús le decía a la gente que no. Y él cambió el libreto una y otra vez, ¿verdad? De la gente, el libreto de la gente, no el de Dios. Y en una le dice a Pedro,
bien dicho, eso, pero eso no fue idea tuya. Dios te reveló eso. Y al rato le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y el otro consejo bien práctico, que nadie esté solo. Que ningún pastor intente hacer nada de estas cosas solo. Que tenga por lo menos a alguien. Jesús envía a la gente de 2 en 2 por buenas razones. Y yo digo que eso es como cuando tú vas a bucear. Yo no soy buzo, pero sé que nadie bucea solo. Porque es bien peligroso. Y para mí, realizar que no vivimos, hablando de creación y de caída, ya no vivimos en el paraíso. Este no es el paraíso. Aquí está dada una palabra de parte del Señor y esta creación entera gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Pero este planteamiento otra vez de creación y de realizar que estamos en el exilio, parte de ser humano es darnos cuenta que necesitamos este componente que tú bien estás haciendo en la iglesia, ¿verdad? De juntos, de comunidad, aquí todo, o sea, nadie puede hacerlo solo por diseño de ser humano, y el que creó la iglesia la hizo de tal forma que aquí todos necesitamos. A veces el que más necesito yo es el que tendo a menospreciar más. Uh-huh. Yo pienso que la iglesia es bella. Amén. Y comencé a construir esa serie de sermones porque se ha levantado un discurso anti-eclesiológico. Uh-huh. Y aún las voces de influencia cristiana tienen un discurso de el problema de la iglesia es este y el problema de la iglesia es el otro. Y se me, como pastor, se me imposibilita el yo poder desarrollar una comunidad sana hasta que yo no les recuerdo, Señor, la iglesia es bella. Si tú estás haciendo como un médico que ve a un paciente y le dice, así luce un paciente sano. ¿Me sigue? Alguien dijo que tú puedes enviar a la casa, si eres un médico, puedes enviar a una persona con una pierna menos, pero no con una pierna de más. Porque tienes una idea de que un ser humano sano tiene 2 piernas. Pues igual, hay que volver a tener esa... Te dejo, quizás termino mi participación con esto. Estaba en una situación de alguien, un abogado de un banco que viene a verme cuando era pastor. Ellos estaban alquilando nuestro estacionamiento. Y esta muchacha viene representando al banco y quiere renovar el contrato. Y de momento se puso casual la cosa, ¿verdad? Estaba conmigo uno de los ancianos. Y yo le dije, cuéntame, ¿cómo ayudo? Y entonces empezó a hablar de ella. Dice, no, yo iba a la iglesia pequeña, yo no quiero saber de la iglesia. La iglesia lastimó mucho a mi abuelo, me lastimó a mí. Mi esposo y yo ahora no vamos a ningún lado, pero hacemos más que la iglesia. Estamos con nenes de deporte, les pagamos uniformes, qué sé yo qué, y así, ¿verdad? Y ¿verdad? Perdón que se lo diga usted, que es pastor, ¿verdad? Y entonces yo miré al anciano y le dije, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Y me dice, no, díselo tú. Y dice, yo también estoy decepcionado con la iglesia. Pero la diferencia es que yo leo el Nuevo Testamento y leo lo que la iglesia por la que Jesús derramó su sangre. Veo todo su potencial. Y yo he decidido dedicar mi única vida para, en este lugar donde estoy, donde Dios me ponga, ayudar a que esa iglesia dé, aunque sea 1 o 2 pasos en la dirección de todo lo que puede llegar a ser. Y yo le voy a rogar, ¿verdad? Primero pido perdón por todo lo que le hicieron a usted y a su abuelo. Pero el día que usted quiera ser parte de la diferencia, para que la iglesia sea todo lo hermosa que usted y yo sabemos puede ser, véngase con nosotros. Y él se quedó así como, no esperaba eso. O sea, y sí, yo creo que en un sentido debemos sentir decepción en un grado saludable, pero no a nivel de construir, ¿verdad? Hay gente que empieza a deconstruir todo, dice, pues, está bien, desconstruye, yo entiendo, pero construye algo en su lugar. No te quedes con los pedazos, tú sabes. A todas las personas que invito a que se sienten en el otro lado, como digo yo, yo le pido que hagan un resumen de nuestra conversación, pero a usted y la naturaleza de nuestra conversación me ha animado a pedirle algo diferente. Yo tengo muchos pastores, amigos y muchos, por la gracia del Señor, el Señor me ha dado muchos amigos que hacen ministerio.
y me he vuelto me estoy reconciliando con el cuerpo de Cristo. Me he forzado a no aislarme, me estoy obligando a no hacerlo solo. Me estoy poniendo en la incómoda posición de no ser micromanager y de no querer poner las manos en todos los controles. Y en que si creo que Dios está levantando a alguien, dejarlo florecer, dejarlo crear, confiar en lo que Dios está poniendo en su corazón. Ponle una mallita abajo. Me estoy poniendo en esa posición personal desde hace como un año. Ajá. Y ha sido interesante. La razón por la que traigo eso a colación es porque quiero pedirle, y esa cámara que está allí es la que le corresponde, para que en unos minutos cerremos, pero me gustaría que cerremos con palabra de consejo y oración. Porque si hay sé que hay muchos pastores, muchos líderes, muchas personas que quizás están más conectados con el contenido por ser naturalmente un contenido teológico, que se encuentran agotados, se encuentran sobreesforzándose. Y hay algunos que han visto la mano de Dios de una manera y hay otros que están esperando ver la mano de Dios porque el trabajo, el territorio, el lugar, la visión, el proyecto es más complicado de lo que esperaban. Y me gustaría que como pastor y obispo de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, quizá usted en esa función pastoral de pastorear a los que pastorean, de cuidar a los que cuidan, desde este aspecto creacional, ¿verdad? Que de alguna manera nos conecta con la conversación, pero no limitándonos a eso, que pudiéramos tomar este tiempo para cerrar, dándole ánimo a esa gente que hoy que le dijeron que sí a Dios, ¿verdad? Que le han dicho que sí y que se levantan todos los lunes después de un domingo arrollador y tienen que decir que sí otra vez por la fe que tienen ellos. Una de las cosas que yo me he dado el espacio durante estos 5 años en este proyecto de plantación es que yo me estoy dando espacio en construir esa iglesia que yo considero que es la iglesia por la que Jesucristo murió. Y una cosa que yo le digo mucho a mis líderes y a mi equipo pastoral, a mis ancianos, es que yo voy a ser fiel a lo que Dios me llamó a hacer. No necesariamente a lo que ellos esperan que yo haga, pero yo voy a ser fiel a lo que Dios me llamó a hacer. Y eso en muchas ocasiones, eso implica derribar y construir. Repensar. No necesariamente de construir, pero repensar cómo lo estamos haciendo. Estamos simplemente atándonos a la tradición porque esto es así que lo sabemos hacer, o estamos dejándonos dirigir por el Espíritu Santo para hacer una iglesia relevante que tiene contacto en el mundo y que busca que el mundo conozca la maravillosidad del Evangelio. Y ha sido retante, ha sido bien retante, ha sido bien amedrentador para mí, ¿verdad? Estoy hablando desde mi experiencia. Siendo la generación de relevo, ¿verdad? Siendo el hijo de un pastor que tiene muchas frustraciones con la iglesia, pero que no tomó esas frustraciones como una excusa para alejarse de la iglesia, sino que tomó eso como la gasolina para invertirse en la iglesia. Y creer que esta generación tiene otro nivel de conocimiento y nosotros podemos tomar de la mano lo que venimos heredando y agarrar esto que el Señor nos está ayudando a entender para levantar una iglesia que pueda cumplir con la responsabilidad que tenemos de construir construir vida, hacer vida, y que eso que hacemos lleve gloria a Dios. Este momento, el tiempo que usted ocupe, eso puede tomar 2 minutos, 5, 10, 15, los que usted ocupe,
pero me gustaría que se dirija a esa cámara que tiene de frente y que de pastor a pastor, de pastor a líder, de pastor a ministro, de pastor a líder laico, que usted pueda llevarnos en palabra de consejo, de ánimo, y quizá pueda cerrar con una oración para aquellas personas que tienen ese reto, que están tratando de construir la iglesia, que estaban pensando irse, pero decidieron quedarse para echar para adelante el barco, que están cansados, pero decidieron quedarse porque están creyendo en la visión de este nuevo pastor que llegó y quieren construir algo que pueda conectar mejor con la comunidad. Uh-huh. Y me gustaría que ocupe este tiempo. Esa cámara es suya, así que... Ay. Bueno, quizás repito consejos de otra gente. Y lo digo desde un lugar bien vulnerable. Yo acabo de tomar 3 meses de sabática. Era una sabática de estudio con componentes de descanso y de estar solo para, ¿verdad?, con Dios y tratar de mirar de nuevo. Enseño formación espiritual en el seminario, ¿verdad? Y para mí lo que mejor resume es cómo podemos tener líderes que modelan qué es ser un ser humano, ¿verdad? Cómo servir desde un lugar donde mucho en nosotros está sanando primero, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, poder servir desde una postura que no está a la defensiva, que no tengo cosas allá abajo pasando de las que no estoy tan aware, tan consciente. Por muchos años, mucho de lo que yo hice, otra vez, era más bien yo tratando de llenar unas necesidades de seguridad, de significado, de ser amado. Y muchas veces usé el ministerio para eso, muchas veces tomé más decisiones movidos por la ansiedad y por complacer a la gente, o por callar las voces de los críticos, que por de verdad hacerlo desde un lugar, aunque me significara perder el empleo o significara perder una relación que estimaba. También hay una mezcla rara o una línea casi invisible entre este asunto de ser un idealista y al mismo tiempo realista, ¿verdad? Como uno tiene un sueño de esta iglesia, de todo lo que puede ser, y al mismo tiempo hacer las paces con la realidad de la iglesia que tengo de frente. Porque pues, el peligro es que yo, teniendo esta expectativa tan grande de lo que la iglesia puede ser, pues diga, mira la porquería que tengo de frente. Entonces, mira qué desastre es esto, y entonces me moleste con esa misma gente que estoy llamado a amar y amarlas donde están, ¿verdad? Y después invitarlas a que me sigan. Y me gusta que lo dijo el pastor ahorita, siempre es una invitación. Una invitación difícil de hacer, porque aunque el lugar es mejor, implica una especie de muerte y la gente no quiere morir, la gente lo que quiere es todo lo opuesto a morir. Así que creo que fue, el propio Bonhoeffer que decía que el peor enemigo de la iglesia, de aquellos que estamos dirigiendo, ¿verdad?, es su visión de la iglesia. Y yo no entendía eso, era Bonhoeffer, ¿verdad? Hasta que lo entendí, espérate, lo que pasa es eso, es que es fácil frustrarse y no poder amar a la iglesia que tengo de frente, con Pepe, con José, con Lucas, con María, con Perengé Cejo y el otro, que están donde están. Y ahora yo soy un obispo, ¿verdad? Pues yo tengo pastores, entonces yo también tengo esta expectativa de que los pastores son, o los misioneros son, o los que están en juntas de directores de la denominación allá a nivel nacional de Estados Unidos son, y de momento te dan la expectativa, la realidad de frente, ¿verdad? Con que hay murmuración, con que hay gente que traiciona, con que hay todos estos componentes. Entonces el milagro de que el cielo bese la tierra, que dice el doctor Fernando González, el beso a veces de lejos es un no es un beso ni apasionado, ni ¿verdad? Cuando se toca el cielo y la tierra, no es un toque así del tercer tipo, como dicen de los encuentros extraterrestres, no a veces es un toque de hey, porque sí, nuestra gente necesita, y yo también, el líder, necesita ser formado, porque hemos recibido mucha deformación, y la gente que llega a nosotros, a los que estamos llamados a servir y ayudarlos, no es para nosotros cambiarlos a ellos, no es para nosotros arreglarlos a ellos. Por muchos años yo pensé que ese era mi trabajo, hasta que
he empezado a descubrir, mi trabajo es otro. Solo Dios puede cambiar eso. Y empezar a sentir compasión por la misma gente que yo sentía mucho coraje, o frustración, o cinismo. Si sientes eso, si ahora mismo piensas en un hermano de la iglesia que te está haciendo la vida a cuadrito, hay alguien que en la junta que siempre está en contra tuya, bienvenido al club, eres humano y tienes una iglesia como todos los demás, que siempre va a haber eso. Acaban de ordenar a un obispo, que me reservo el nombre, fue amigo mío, estuve allí. La persona que está ordenándolo dice algo así, los que estuvieron allí lo pueden recordar, dijo, bueno, en cada comité ejecutivo, en cada junta de gobierno hay un Judas, y también hay un Juan, y lo dijo en vivo, todo el mundo estaba viendo eso. Y yo dije, qué bueno que lo dijo. Entonces él se viró y le dijo a la gente, tú eliges cuál de ellos vas a ser, si vas a ser un Judas o vas a ser un Juan. Y en muchos sentidos, ¿verdad? Tener unas expectativas más realistas, amar a la iglesia donde está, como está todavía, sin perder, ¿verdad? Esa visión de lo que se está convirtiendo. El pastor Carmelo Terranova me enseñó hace muchos años, murió en el 2000, no lo olvido. Él decía, sueña grandes sueños y ve poco a poco. Ahí hago otro consejo, ¿verdad? Para mí Dallas Willard lo pone muy bien a un pastor joven que estaba empezando a pastorear y tenía toda esta visión y todo este sueño de su iglesia. Va donde Dallas Willard, le pregunta, ¿qué consejo usted le daría en un nutshell, en una nuez, a un pastor que está empezando? Y él le dijo, lo pensó así y le dijo esta frase que se ha hecho famosa. Ya hay libros que tienen ese título. John Mark Comer acaba de escribir uno hace unos años. Debes eliminar la prisa de tu vida, ¿verdad? Ese fue su consejo. No suena muy... Dime un consejo para pastorear. Dice, sí, ese es el consejo. Elimina la prisa de tu vida sin ningún tipo de tapujo, sin misericordia. Y no es porque eso sea mágico en sí, es que creo que toca algo bien profundo. En esta temporada especialmente, eso es un buen consejo. Elimina la prisa de tu vida, elimina la distracción de tu vida. Y atrévete a decepcionar a 2 o 3. No camines solo. Ama la iglesia donde está. Y también date gracia a ti mismo. Cuando uno está solo, parte de lo que ocurre es que uno cree que a uno nada más le pasa. Aconsejo mucho que tengas quizás un buen consejero, un mentor, psicólogo cristiano, pero especialmente alguien que tú sabes que quizás es el primero, cuando estás hablando con él, que admite su vulnerabilidad, admite sus pecados. Alguien que tiene tamaño humano, esa misma persona. No a alguien que tenga mucho éxito, alguien que a los ojos del mundo o a los ojos de la propia iglesia desinformada. Alguien que de verdad pueda formar ese espacio donde tú puedas ser transparente y auténtico. Y luego dentro de la misma iglesia ten 2 o 3. Cuando yo empezaba me dijeron, el pastor no puede tener amigos en su iglesia. Y yo me creí eso como por 5 años. Yo dije, no, yo no necesito tener amigos en la iglesia. Porque yo soy parte de la iglesia. Pastor, sé parte de la iglesia. No es la iglesia y tú el pastor. No, sé parte de la iglesia, tú eres otra oveja ahí. Y permite que alguien te pastoree dentro de ese mismo espacio. Hay 1000 cosas más que diría, pero yo creo que oramos. Sí, claro. Dios, gracias por esta conversación porque me llena de esperanza. Porque como un pastor veterano, qué bendición escuchar la claridad con la que tú también has estado formando a esa generación que viene detrás de nosotros, Señor. Hay escasez grave de pastores de relevo en este momento. Muchas denominaciones tienen muchas iglesias sin pastor porque no hay gente dispuesta. Y mi clamor es sana a la pastoral. Sana a la gente que estás llamando. Que ellos sepan que está bien sanar. Que no tienen que ser perfectos y que no tienen que llegar a llenar las expectativas de nadie. Que si tú los has llamado, ellos se den el permiso a sanar. Y aquellos que están ya, que sigan sanando. Aquellos que estamos en posiciones como la mía,
que nos demos permiso a sanar, nos demos permiso, eso es discipulado, eso es salvación también. Dios, y de verdad ayúdanos. La necesidad de esta hora es urgente y el diablo no ha perdido un segundo. Sigue desanimando, sigue dividiendo, haciendo que la gente pelee. Necesitamos, Dios, una iglesia dirigida por gente que está sanando. Y yo ruego por eso, por un movimiento de tu Espíritu Santo que sane a esa nueva generación que está siendo llamada y que todavía no ha dado el paso, Dios, a buscar esa ayuda. Puedo entender que muchos estén enojados, puedo entender que muchos estén desencantados. Y oro para que la generación que estábamos, Señor, tengamos un corazón sensible para ser parte de lo que tú vas a hacer para sanarlos y para invitarlos y atraerlos hacia este privilegio. No hay un privilegio más grande para mí. No hay privilegio más grande, Señor. Es un gran privilegio y es un privilegio duro. Y te pido, Dios, que podamos discernir como gente que está sirviendo la diferencia entre lo duro del ministerio y lo destructivamente duro del ministerio. Porque sí, el ministerio es duro, Señor, pero no es destructivamente duro. Es recreacional, es vivificante, florecemos. Es duro, pero es una buena clase de duro. Cuando es un ministerio sano. Dios, pero cuando se convierte en un ministerio que empieza a dejar sin atender esta sanidad, o nos creemos la mentira de que el ministerio es duro destructivamente, pues tenemos las historias tan tristes de terror que escuchamos tan a menudo, Señor. Y ayúdanos a seguir, a discernir cuándo está siendo destructivamente duro para buscar ayuda, para sanar, para decepcionar a alguno y decir, no voy a hacer eso más. Tengo esta cantidad de energía y esto es lo que puedo hacer. Y no que tengamos gente que, en lugar de ser mártires del Evangelio, en muchos sentidos son gente que está dañándose a sí misma en nombre del Evangelio, Señor. Gracias por esta oportunidad, porque para mí ha sido muy enriquecedora. Y otra vez, la iglesia es tuya. Y está en tus manos, y tus manos son buenas manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, gracias por esta increíble conversación. Amén. Valió la espera. Gracias por la paciencia. No, yo estoy feliz de que usted pudo terminar ese proceso de sabática y que pudo también tener tiempo para estar con nosotros. Para mí un gusto conocerle y más que un gusto conversar con usted. Creo gracias, que hoy atesoro una conversación que es de mucha bendición para mí. Igual. Y le agradezco muchísimo por su tiempo y la oportunidad. A usted que ha estado conectado con nosotros hasta esta hora, le agradecemos un montón que usted está conectado con nosotros. Recuerde que todos los lunes a las 6 de la tarde subí un episodio nuevo. Así que usted puede encender las notificaciones para que reciba, ¿verdad?, el contenido. Usted puede participar de nuestra conversación a través de los comentarios. Igualmente queremos recordarle que esta es una producción de Elevate Studios. En la parte inferior tiene información de la producción de este podcast y esta es una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Estamos desde las facilidades del seminario, desde el centro de investigación del seminario. Mi nombre es José Pedraza. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Bye bye.